Buenos días muchachos, lo que les quiero presentar hoy día es el concepto de homotesia y la primera actividad antes de lo que es necesario incluir dentro del cómic, ¿ya? Este tema de homotesia, la idea es que ustedes dentro del cómic puedan incorporar eh, un dibujo de una casa sobreviviente al terremoto o parte de alguna de sus construcciones, ¿ya? Yo les voy a dar unos modelos después para que puedan trabajar con ellos. Pero lo indispensable es que para hacer ese dibujo dentro del cómic van a tener que utilizar este concepto de homotesia. La idea de esta cápsula es que ustedes puedan aprender a hacerlo, ¿ya? La homotesia se relaciona con la semejanza de figuras, ¿ya? ¿Qué es la semejanza de figuras? ¿Ya? Como dice aquí el texto, la semejanza de figuras se refiere cuando tienen igual forma pero distinto tamaño, ¿ya? El año pasado ustedes se familiarizaron con la congruencia, donde tenían figuras de igual forma e igual tamaño. ¿Qué hacían con estas figuras ustedes? Las trasladaban, las rotaban, las reflejaban en un espejo y así trabajaron en este caso la congruencia. En este caso nosotros vamos a trabajar con semejanza, la figura la vamos a agrandar y la vamos a achicar, ¿ya? Acá tenemos lo que les estaba comentando yo. Si se dan cuenta en la primera figura, la que está de color negro, tenemos congruencia. Ese es el símbolo de la congruencia matemáticamente, es un signo igual con una olita arriba. Las figuras son exactamente iguales en forma y tamaño. Y acá tenemos la congruencia donde son igual forma, los ángulos son iguales, ¿no es cierto? Es el mismo triángulo, pero este es un poco más grande que este otro, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir de que como este es más grande que este otro, tenemos una proporcionalidad entre los dos, ¿ya? ¿Dónde se utiliza generalmente la homotesia? ¿Ya? Básicamente cámaras digitales, ¿ya? Aquí se ve una cámara de video digital, pero podríamos pensar en la cámara del celular. Ustedes ven que se ve de tamaño pequeño una imagen real, ¿ya? Yo puedo hacer zoom incluso o quitar zoom en el caso de que ya lo tenga aplicado y evidentemente vamos a ver la figura en la pantalla más chica que el tamaño real, ¿ya? Por lo tanto, ese es un caso clásico o típico de homotesia, ¿ya? Por otro lado, tenemos por ejemplo las impresiones de imágenes. Aquí yo tengo una imagen de 5 por 10 centímetros, la puedo imprimir, ¿no es cierto? Aquí después aparece una de ancho de 10. Si se dan cuenta, este lado, el alto en el fondo aumentó al doble, por lo tanto este de acá tendrá que medir 20 si la original medía 10. Entonces, si te das cuenta, ya aparece este concepto de proporcionalidad. Si este aumentó el doble, este otro lado también aumenta el doble, porque tenemos que mantener el tamaño. O sea, tenemos que mantener la forma, digo, la forma, ¿ya? Por lo tanto, si este vale 25, significa que es 5 veces más grande que este, que medía 5. Por lo tanto, este ancho será de 50. Porque si aquí es 10, son 5 veces más grande esta imagen, ¿ya? Aparece este concepto de proporcionalidad. Una situación número 3. Aquí yo veo un dibujo, ¿no es cierto?, de un plano. Dice que la superficie son 74 metros cuadrados y el ancho de toda esta de este sitio en el fondo, o construcción, donde incluye en este caso un estacionamiento, son de 10 metros. Estás claro que si tú ves esto impreso en un papel, esta medida no mide 10 metros, ¿ya? Por lo tanto, decimos que esto está a escala, ¿ya? A lo mejor va a medir 10 centímetros, que equivalen a 10 metros. Por lo tanto, estos 3 metros de este dormitorio van a equivaler a 3 centímetros dentro del plano y podríamos estar hablando de una escala, ¿ya? Si dan cuenta, la idea del plano que esté impreso en un papel es que sea proporcional a la realidad, ¿ya? Y ahí utilizamos igual forma, distinto tamaño. Por ejemplo, en la edición de Office, evidentemente ustedes hacen esto siempre. Si yo agarro desde aquí de la esquina, se van a dar cuenta de que la imagen cambió de tamaño, pero no de forma, ¿ya? Es distinto cuando yo hago esto, ¿ya? Esto ya no es homotesia, porque la figura cambió su forma original. Si esa era su forma original, yo solamente modifico el tamaño manteniendo la proporcionalidad de todas sus medidas, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Cuando usted deforma una imagen, ya no es homotesia, ¿ya? No es semejanza, ¿ya? Tenemos que tener la figura, en este caso perfectamente parecida al original, ¿ya? Aquí tenemos el efecto, en este caso, de la situación del ojo humano, ¿ya? El ojo humano consta de un cristalino, ¿no es cierto? Y una pupila, ¿ya? Y por el otro lado está la retina. Y si se dan cuenta aquí,
cada vez que la imagen se ve, que tú ves algo con tu ojo, la imagen se refleja hacia el otro lado, ¿ya? En el fondo aparece de forma más pequeña y al revés, ¿ya? Eso significa que aquí tenemos una homotesia, llamamos negativa, en el sentido de que se provoca una inversión, ¿ya? Cada vez que nosotros dibujamos el mismo lápiz aquí, vemos que el lápiz se va viendo más pequeño, pero al otro lado ya se empieza a ver al revés, ¿ya? Es el cerebro después el que adecua esto y lo asume como que está mirando hacia arriba el lápiz, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, ¿ya? Como concepto general hay que entender de que la homotesia es una transformación geométrica, ¿ya? Es una transformación geométrica que permite obtener una figura con igual forma, ¿ya? Aquí tenemos dos triángulos, ¿no es cierto? Los dos triángulos son exactamente idénticos en forma, por lo tanto tienen ángulos iguales, pero las medidas son distintas, ¿ya? Dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes estas flechas concurren en un único punto llamado centro de homotesia. Vamos a ver que en el fondo cuando trabajamos con la homotesia vamos a trabajar con un puntito así, que se llama centro de homotesia. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hicieron? Trazar una línea uniendo los dos vértices A, los dos vértices B y los dos vértices C. Y si se dan cuenta, se intersectan en un punto. Cuando ocurre esa situación estamos hablando de una homotesia, ¿ya? Significa que la figura se agrandó tomando como referencia este punto, ¿ya? Y teniendo este punto de referencia van a ver que es súper fácil agrandar figuras y ni siquiera vamos a tener que medir la figura, medir sus lados, ni siquiera vamos a tener que hacerlo para poder agrandarla y que quede con igual forma. Esa es la importancia, ¿ya? Lo importante es que, en el fondo, lo que dice aquí, que en una homotesia, la razón entre la distancia del centro de homotesia y el vértice de la figura de imagen, y la distancia del centro de homotesia al vértice de la figura original, se llama razón de homotesia. ¿Cuál es la razón de homotesia, en el fondo? Esta medida que, si yo lo mido aquí con regla, si yo la divido con esta, me va a dar la razón de homotesia. En este caso está la medida de A'O, o sea, de aquí hasta acá, dividido en este con este. Eso me da la razón de homotesia. Para este caso, si yo veo que, si me doy cuenta, OA con respecto a este de acá, es como que este de acá es el doble de la otra. Por lo tanto, al identificar eso, yo sé que esta figura es el doble de grande que la otra, ¿ya? Pero eso lo van a ver ustedes con un ejemplo, después lo van a construir ustedes mismos, ¿ya? Analicemos si esto es verdad, ¿ya? Que voy a retroceder un poco, y si se dan cuenta, me voy a ir acá, y vamos a utilizar este software, voy a tirar un par de líneas, vamos a tomar como puntos de referencia estos puntos que ya existen, ¿ya? Vamos a tomarlos como referencia. Por ejemplo, ahí lo voy a unir. Voy a hacer hartas líneas. Vamos a ver qué pasa. Estos son puntos de referencia que tiene directamente la figura, ¿ya? No sé por qué tomaron esos vértices ahí, así que vamos a considerar esos vértices que están ahí, ¿ya? Y voy a agarrar el último, que sería este de acá abajo. Decía que el concepto de homotesia en el fondo dice de que si yo uno estos puntos, los extremos, viste que estoy en la punta del techo con ese vértice ahí, lo estoy uniendo. Ahora voy a hacer la extensión, solamente los coloqué hasta la mitad porque quería asegurarme de que estén perfectamente. Ahí quedó más o menos recta. Recuerden que ese es el concepto de homotesia, que si yo los vértices, cualquier punto que agarre de lo extiendo, ¿no es cierto? Voy a obtener una figura homotética, se dice. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es uniendo vértices y los estoy extendiendo para ver si confluyen en un punto central, ¿ya? Y aquí vamos a trazar la última línea que me falta. Y la idea es que quede completamente recta con la otra anterior. No me sirve que esté dicho acá, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que queda. Por ahí está, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? Si se dan cuenta, ese vértice de la izquierda del alero del techo, ¿no es cierto? Lo uní con el otro alero y sigue una línea recta. Lo mismo hice con el punto más alto de la casa y con ese punto de abajo que está como referencia. Y si se dan cuenta, todos confluyen en un mismo punto. Por lo tanto, yo podría decir de que esta es una figura homotética, ¿ya? Ahí está recta, ahí está recta. Por lo tanto, este sería mi centro de homotesia, ¿ya? Yo le podría insertar aquí una letra y ponerle la letra A. Generalmente se coloca O, no sé por qué, ¿ah? O. Y tendría mi centro de homotesia.
Por lo tanto, de esa forma podría comprobar yo que esta figura es idéntica a esta en forma, pero en distinta en tamaño. ¿Ya? Eh, es una forma de hacerlo, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con la homotesia? Es que en ningún momento he medido la casa, ¿ya? En ningún momento ustedes, cuando yo les pida hacer una casa antigua, o una ventana, o una puerta de una casa de estas que sobrevivieron al terremoto del 60, estas casas alemanas antiguas, tradicionales de Valdivia, eh, no van a tener que tomar ninguna medida de lo que es la ventana, la casa en sí, ¿ya? Esa es la ventaja que tiene la homotesia, ¿ya?